Es un privilegio, una responsabilidad el poder llegar, ¿verdad? Vamos a orar para comenzar en el día de hoy. Vamos a estar hoy cubriendo en Mateos capítulo 16, Mateos 16, del verso 5 en adelante, verso 5 hasta el 28 de Mateos 16, ¿ok? Vamos a orar. Padre, te damos gracias en el nombre poderoso de tu amado Hijo Jesucristo, Señor. Te damos gracias por esta oportunidad que tú nos has permitido haber llegado a tu casa de oración, Señor. Mira a aquellos que vienen de camino, Señor, pon cerca de ángeles a su alrededor. Y mira a aquellos que no han podido llegar. Tú conoces sus necesidades, Señor. No solamente aquellos que vienen para este templo, sino en todo lugar sobre la faz de la tierra, Señor, que van a buscar ese pan de vida que es tu palabra, Señor, la que nos enseña, la que con convicción, Señor, y por fe creemos, Señor, y sabemos y entendemos, Señor, que Jesucristo es tu amado Hijo, Señor, engendrado primogénito de la resurrección, Señor, que es el camino, la verdad y la vida, y que nadie puede llegar a ti, Padre, si no es por medio de Jesucristo, Señor. Mira a aquellos que no han aceptado, que no han reconocido a Jesucristo como su Señor y Salvador. Dale esa oportunidad que tú nos has dado a nosotros, Señor, para que ellos también sean partícipes de estas riquezas en gloria, Señor. Permite que tu Santo Espíritu, Señor, cada día nos revele cada día más estos misterios que han sido revelados a través de tu palabra, Señor, por medio de la resurrección de Jesucristo, Señor. Gracias por el Espíritu Santo, Señor. Gracias por cada hermano aquí presente, Señor. Permite que no solamente seamos oidores, sino hacedores de tu palabra, Señor, para que podamos ser luz entre las tinieblas, Señor. Te lo pedimos, Señor, y permite que todo lo que digamos, Señor, todo lo que hagamos sea bajo la guianza de tu Santo Espíritu, Señor. Te lo pedimos en el nombre poderoso de tu amado Hijo y de tu Santo Espíritu. Amén. Capítulo 16 de Mateos, verso 5 en adelante, y la palabra lee en nombre del Padre, el Hijo y el Espíritu Santo. Llegando sus discípulos al otro lado, se habían olvidado de traer pan, y Jesús les dijo: mirad, guardaos de la levadura de los fariseos y de los saduceos. Ellos pensaban dentro de sí, diciendo: esto dice porque no trajimos pan. Y entendiendo Jesús les dijo: ¿por qué pensáis dentro de vosotros, hombres de poca fe, que no tenéis pan? ¿No entendéis aún, ni os acordáis de los 5 panes entre 5,000 hombres y cuántas cestas recogisteis? ¿Ni de los 7 panes entre 4,000 y cuántas canastas recogisteis? ¿Cómo es que no entendéis que no fue por el pan que os dije que os guardaseis de la levadura de los fariseos y de los saduceos? Entonces entendieron que no les había dicho que se guardasen de la levadura del pan, sino de la doctrina de los fariseos y de los saduceos. Viniendo Jesús a la región de Cesarea de Filipo, preguntó a sus discípulos diciendo: ¿quién dicen los hombres que es el Hijo del Hombre? Ellos dijeron: unos Juan el Bautista, otros Elías y otros Jeremías o alguno de los profetas. Él les dijo: ¿y vosotros, quién decís que yo soy? Respondiendo Simón Pedro dijo: tú eres el Cristo, el Hijo del Dios viviente. Entonces le respondió Jesús: bienaventurado eres Simón, hijo de Jonás, porque no te lo reveló carne ni sangre, sino mi Padre que está en los cielos. Y yo también te digo que tú eres Pedro, y sobre esta roca edificaré mi iglesia, y las puertas del Hades no prevalecerán contra ella. Y a ti te daré las llaves del reino de los cielos, y todo lo que atares en la tierra será atado en los cielos, y todo lo que desatares en la tierra será desatado en los cielos. Entonces mandó a sus discípulos que a nadie dijesen que él era Jesús, el Cristo. Desde entonces comenzó Jesús a declarar a sus discípulos
que le era necesario ir a Jerusalén y padecer mucho de los ancianos, de los principales sacerdotes y de los escribas, y ser muerto y resucitar al tercer día. Entonces Pedro, tomándolo aparte, comenzó a reconvenirle, diciendo: Señor, ten compasión de ti, en ninguna manera esto te acontezca. Pero él, volviéndose, dijo a Pedro: Quítate delante de mí, Satanás, me eres tropiezo, porque no pones la mira en las cosas de Dios, sino en las de los hombres. Entonces Jesús dijo a sus discípulos: Si alguno quiere venir en pos de mí, niéguese a sí mismo y tome su cruz y sígame. Porque todo el que quiera salvar su vida, la perderá, y todo el que pierda su vida por causa de mí, la hallará. ¿Por qué? ¿Qué aprovechará al hombre si ganare todo el mundo y perdiere su alma? ¿O qué recompensa dará el hombre por su alma? Porque el Hijo del Hombre vendrá en la gloria de su Padre con sus ángeles, y entonces pagará a cada uno conforme a sus obras. De cierto os digo que hay algunos de los que están aquí que no gustarán la muerte hasta que hayan visto al Hijo del Hombre viniendo en su reino. Gracias por la reverencia a la palabra, hermanos. Se pueden sentar. Y como hemos visto aquí y hemos leído multitudes de temas a relación de Jesucristo, pero vamos a enfocarnos como título la llave del reino, ¿verdad? ¿Y por qué la llave del reino? Nosotros sabemos que Jesucristo, allá en capítulo 3 de Juan, habla del nuevo nacer, pero habla de tres situaciones que tenemos que entender, porque una cosa es, como dice allá en Juan 3:3, ver el reino, ¿verdad? En el 3:5 dice entrar en el reino. Y en 1 Corintios 15:50, el apóstol Pablo es bien específico en la enseñanza: cuando seamos arrebatados, seamos transformados, ¿de qué? Heredar, a través de lo que ha establecido Dios. Pero aquí entonces, cuando el Señor habla, dice que tengamos cuidado, porque ellos dicen aquí, en el 12 dice: entonces entendieron que no les había dicho que se guardasen de la levadura del pan, sino de la doctrina de los fariseos y de los saduceos. ¿Por qué de la doctrina de los fariseos y los saduceos? Porque ustedes saben que estos dos movimientos, o estas dos religiones, si le podemos llamar religiones, eran los que enseñaban. Sabemos que los fariseos, aunque creían en la resurrección, los saduceos no creían en la resurrección de los muertos. Y sabemos que la palabra está establecida por Dios, y si no hay resurrección, en vano es nuestra fe, ¿verdad? ¿Qué sucede? Los fariseos sí creían en la resurrección, aunque no habían evidencia en ese entonces, ¿verdad? Todavía, porque Cristo no había resucitado. En cambio, los saduceos no creían en la resurrección. Pero entonces, sí, los fariseos creían en la resurrección, pero no creyeron en Cristo. Y Jesucristo es la llave, es la entrada, como dice aquí, cuando le dice aquí a Pablo en el 16: bienaventurado eres, Simón, hijo de Jonás, porque no te lo reveló carne ni sangre, sino mi Padre que está en los cielos. Y yo también te digo que tú eres Pedro, y sobre esta roca edificaré mi iglesia, y las puertas del Hades no prevalecerán. Sobre esta roca. ¿Y quién es esta roca? Jesucristo. Porque Jesucristo, como hemos visto a través de las Escrituras, es el único camino, la verdad y la vida, dice la palabra. Dice allá Romanos 12:2, no os conforméis a este siglo, sino transformaos por medio de la renovación de nuestro entendimiento, para que comprobéis cuál sea la buena voluntad de Dios,
agradable y perfecta. Ustedes dicen, ¿por qué dicen renovación de vuestros entendimientos? Pues porque es a través del conocimiento, sea correcto o sea incorrecto, nosotros ¿qué? Recibimos ¿qué? Conocimiento, sabiduría. La palabra habla de la sabiduría de lo alto y habla sabiduría del terrenal. Y por eso que tantas confusiones. Me preguntaba un creyente, un hermano en la fe, que quiere descubrir todo esto, quiere crecer, quiere conocer, estudiante en el sistema secular, y me preguntó, porque estaban hablando del tema de que quién es Jesucristo. O sea, el tema, y todo comenzó porque él estaba leyendo la Biblia, pero estaba leyendo un libro a relación, buscando la respuesta, el por qué la palabra dice, cuando Cristo dice, cuando dice, mi Padre y yo somos uno, ¿verdad? Entonces, esas confusiones están allá afuera y quieren descubrir esas verdades. Entonces él me preguntó que si Dios se enojaba, escuchen esto, hermano, si Dios se enojaba, si su pueblo, los creyentes, pensábamos o decimos que Jesucristo es Dios. Y es bien profundo, porque entonces mi respuesta fue rápida y le dije, mira, Dios es amor. Dios no es que se enoje por lo que tú pienses o por lo que digamos. Es si nosotros conocemos la palabra de Dios y si somos obedientes o desobedientes. Gloria a Dios. Porque Dios no te va a tomar en consideración, Dios no te va a castigar, Dios no va a colocarte en un sistema de ¿qué? De crecimiento por medio de pruebas, si tú no conoces esas verdades. Pero si conocemos esas verdades y no las obedecemos, entonces estamos en desobediencia. Y ustedes saben, como todos nosotros, pues entonces comenzamos a hacer preguntas y preguntas y preguntas. Y como todos sabemos, no podemos aprender la palabra en una hora. No podemos aprender la palabra en un día. La palabra es eterna. La palabra viene por medio de la revelación. Y es por eso que dice aquí, cuando dice el apóstol, 12:2 de Romanos, no os conforméis a este siglo, sino transformaos por medio de la renovación de nuestra mente. ¿Y cómo nos vamos a renovarnos? Bueno, por medio del conocimiento de la palabra de Dios. Gloria a Dios. Sabemos que la palabra dice allá en Apocalipsis 3:20, ¿qué dice? He aquí, yo estoy en la puerta y llamo. Si alguno oye mi voz y abre la puerta, entraré a él y cenaré con él, y él conmigo. Al vencedor le concederé sentarse conmigo en mi trono, como yo también vencí y me senté con mi Padre en su trono. Podemos ver que Cristo cumplió con su trabajo y está ahí, esperando. La palabra habla la puerta, la llave, ¿verdad? ¿Por qué? Porque cuando se cierre esa puerta, se acabó. Cuando venga la resurrección de los muertos, allá cuando se cumpla y venga el rapto, ¿verdad? Cristo, que es el autor y consumador de la fe, ¿qué sucede? Ya la fe deja de ser fe, ya es terminada. ¿Por qué? Porque ya en evidencias y ya esa dispensación se va a cumplir, que serían los últimos en morir y resucitar para alcanzarse el ¿qué? Celestiales. Porque todos aquellos que resuciten dentro de la venida de Cristo,
o mueran antes de la venida de Cristo, seremos celestiales. Y ya sabemos las definiciones de lo que son las características, ¿verdad? Muchas de las características de un ser celestial. ¿Qué sucede? Cuando ese evento suceda, pues ya nosotros tenemos que entender que ya esa oportunidad, como dice la palabra y hemos leído, Cristo es la única esperanza, hermano. Cristo está a la puerta. ¿Y por qué seguimos mencionando y enseñando y perseverando en lo que es la ley de enseñar y repetir estas verdades? Porque es a través, por ejemplo, en las clases bíblicas de nosotros, un ejemplo sencillo, que a veces temas que posiblemente pensamos que los conocemos, que ya los dominamos, no es así. Porque nos olvidamos, a veces pensamos que lo conocemos, no lo conocemos. Piensen ustedes aquellos que nunca han oído la palabra, pues van a ser ¿qué? Víctimas del error, víctimas a un nivel de que pueden ¿qué? Perder la oportunidad de ser salvos, hermano. ¿Y por qué digo perder? Porque es la voluntad de Dios que todo hombre venga al conocimiento de la verdad y que sean salvos, dice la palabra, ¿verdad? Ya Dios ha hecho su trabajo. Dios hace su trabajo en traernos, porque no es en nosotros, Dios es el que nos trae. Entonces cuando entramos, que es lo que mencioné de Juan 3:5 en el nuevo nacer, ¿verdad? Entonces nosotros tenemos que someternos a hacer nuestro trabajo por medio del libre albedrío, o sea, nuestro conocimiento, hacer decisiones. La decisión de servirle al Señor está en nosotros. Si leemos la Biblia, está en nosotros. Si llegamos a la iglesia, está en nosotros. ¿Ves? Está en nosotros, porque ya Dios nos ha traído, nos ha dado la oportunidad de ¿qué? De entrar como hijos ¿qué? Espirituales. Romanos 8:14 al 16, ¿verdad? Nos convertimos ¿qué? Hijos espirituales del Señor. Dice allá en Juan, la palabra, entonces vino Simón Pedro, y Pedro le dijo, Señor, ¿tú me lavas los pies? Respondió Jesús y le dijo, lo que yo hago, tú no lo comprendes ahora, mas lo entenderás después. ¿Por qué? Porque nosotros llegamos, ¿verdad?, al redil, y a veces no podemos comprender todas estas maravillas que habla la palabra, pero es a través de la renovación de este conocimiento, adquiriendo conocimiento, que vamos ¿qué? Creciendo, cambiando lo que a veces pensábamos, que hacíamos que estaba correcto y no estaba correcto. Gloria a Dios. Le mencionaba yo a un hermano el sábado temas bíblicos que él, a base de sus mismas preguntas, lo llevaba a través de la Biblia y todavía repeliendo, rechazando la palabra. Y entonces, ¿por qué estás preguntando? Entonces, lo tuyo es que quiere ¿qué? Debatir, contradecir. Pero como personalmente yo siempre he dicho, el sistema que uso es que leo la palabra y allá cada uno con su entendimiento. ¿Qué dice ahí? ¿Qué dice ahí? ¿Qué dice ahí? En tu opinión yo no puedo ayudarte. Eso lo dice la palabra de Dios, ¿ves? Entonces, entramos a veces en conversaciones que si no somos sabios, salimos ¿qué? Discutiendo, uno para un lado, otro para otro, y entonces los que están alrededor están observando a veces, mirando el comportamiento de nosotros los cristianos, nosotros los creyentes. Y es por eso que tenemos que tener mucho cuidado. Y le dice, no me lavará los pies jamás, dice Pedro, ¿verdad? Jesús le respondió, si no te lavare, no tendrás parte conmigo. Sabéis lo que os he hecho. Vosotros me llamáis maestro y Señor, y decís bien, porque lo soy. Pues si yo, el Señor y el maestro, he lavado vuestros pies,
vosotros también debéis lavar los pies los unos a los otros, porque ejemplo os he dado, para que como yo os he hecho, vosotros también hagáis. De cierto os digo, el siervo no es mayor que su señor, ni el enviado es mayor que el que le envió. ¿No es acaso Jesucristo mismo enseñando aquí la palabra a los discípulos, el propósito, el plan y su posición? Le dice, el siervo no es mayor que su señor, ni el enviado es mayor que el que lo envió. Entonces, ¿por qué estamos confundidos? Porque de la misma manera como leímos en el verso, cuando Pedro le dice al Señor, no vayas a la cruz, no te sometas a eso, ¿verdad? A ese proceso. El por qué tienes que hacerlo. Y Pedro estaba caminando todo el tiempo con Jesús, con los demás discípulos, ¿verdad que sí? Para que podamos ver que si nosotros no somos cuidadosos, podemos ser ¿qué? Engañados, podemos ser ¿qué? Confundidos, podemos ser desviados. Y por eso cuando aquel muchacho me pregunta esa pregunta, me puso a pensar, ¿por qué? Porque cuando usted analiza, si yo o cualquier creyente no conoce esa verdad con convicción, como cuando ahí dice la palabra que ya ustedes ven que en Mateos ya 16, a Pedro Dios le había revelado quién era el Cristo, ¿verdad que sí? Sin embargo, no entendía que Cristo tenía que morir para poder ser ¿qué? Resucitado. Porque la doctrina de la resurrección es el fundamento de nuestra fe, ¿verdad? Para futuro. ¿Por qué? Porque si no resucitaríamos, ¿a dónde está, verdad? La esperanza. Pero como Cristo nació, Cristo creció, fue crucificado y Dios lo resucitó. Y es por eso que estamos en esa esperanza, esperando esas verdades, hermanos. Esperando que esas realidades con evidencia que Cristo dejó, para que nosotros seamos que partícipes de estas riquezas en gloria, hermanos. Gloria a Dios. En multitudes de veces Él se lo enseña a los discípulos. Le habla de su resurrección, de lo que va a suceder. Pero como somos seres humanos, a veces necesitamos ver esas evidencias. Porque aunque decimos que tenemos fe, la fe viene a través del oír. Crecemos. Pero ¿cómo nosotros podemos crecer en fe si no oímos la palabra de Dios? Hablando la palabra de Dios como está establecida. Gloria a Dios. Porque ustedes saben que hay multitudes de temas bíblicos que a veces no se nos enseñan esos fundamentos. Amados hermanos míos, dice allá el apóstol allá en Santiago 1:16, no erréis, toda buena dádiva y todo don perfecto desciende de lo alto, del Padre de las luces, en el cual no hay mudanza, ni sombra de variación. Él, de su voluntad, nos hizo nacer por la palabra de la verdad. Repito, nos hizo nacer por la palabra de verdad. Es imposible que nosotros podamos conocer al Señor, el plan y el propósito de Jehová, si no es por medio de su palabra.
Y no estamos hablando de que todos tienen que saber leer, que si saben, no. Porque el que no puede leer, oye la palabra audiblemente, ¿verdad? Y entonces la pone ¿qué? En práctica. Y aquellos que hemos aprendido, que Dios nos ha dado la oportunidad de aprender a leer, pues la leemos, la escudriñamos, ¿verdad? Y buscamos revelación, que el Espíritu no las revele. Gloria a Dios. Nos hizo nacer por la palabra de verdad, para que seamos primicias de sus criaturas, dice la palabra de Dios. Escudriñad las Escrituras. ¿No es acaso lo que dice el Señor Jesucristo allá en Juan capítulo 5, 39? Porque a vosotros os parece que en ellas tenéis la vida eterna, y en ellas tenéis la vida eterna, y ellas son las que dan ¿qué? Testimonio de mí. Entonces, ¿por qué la palabra dice, el apóstol dice allá, que así que la fe es por el oír, y el oír de la palabra de Dios? Dice por la palabra de Dios, no dice de la palabra de Dios. ¿Por qué? Porque es un mandato que a través de las Escrituras que nosotros vamos a conocer al Señor Jesucristo, que vamos a conocer al Padre Todopoderoso. Gloria a Dios. Y es por eso que debemos examinar cuando leemos, y como dije anteriormente y mencioné de Juan 13:16, ni el enviado es mayor que el que lo envió. Tenemos que entender todas esas verdades, hermanos. Para que nosotros podamos ser convictos en estas verdades, tenemos que conocer la palabra, para que no venga ningún vientito de doctrina y nos confunda, hermano, y nos ponga en duda. Porque el enemigo de las almas está ahí, ¿verdad? A disposición. Y si hemos nacido del Espíritu, como dije de Romanos 8:14, somos hijos espirituales, somos guiados por medio de ¿quién? De su Santo Espíritu. Gloria a Dios. Aún estando nosotros muertos en pecados, nos dio vida juntamente con Cristo. ¿Por qué? Por gracia sois salvos. Y juntamente con Él nos resucitó y asimismo nos hizo ¿qué? Sentar en los lugares celestiales con Cristo Jesús. Y usted ve que dicen ahí, nos hizo sentar. Eso es un futuro presente, como la fe que tuvo Abraham allá cuando le dijo, mi hijo Isaac y yo regresaremos. ¿Se acuerda cuando iban a sacrificar a Isaac? Abraham estaba convencido de que Dios tenía el poder de la vida, ¿verdad? De que si él sacrificaba a Isaac podría recibir la vida. Aquí nuevamente ustedes ven ese futuro donde dice, así mismo nos hizo sentar. ¿Por qué? Porque la palabra dice en Romanos 1:28, 27, 28, 29, que hemos sido predestinados y Dios conoce, Dios sabe quién es el que se va a salvar, quién no se va a salvar, pero es porque es una opción de nosotros. Es una decisión nuestra. Es decisión nuestra de aceptar que Jesucristo es el Hijo engendrado de Dios, una vez de conocer esa verdad o rechazar esa verdad. Gloria a Dios. Ustedes saben que hay multitudes y multitudes de religiones, todas hablan de Cristo, pero no todas reconocen que Jesucristo es el Hijo engendrado de Dios. Unos dicen que es un ángel, que es un arcángel, otros dicen que fue un espíritu, todas cosas que hablan. Y con todo eso, Dios le da la oportunidad de que sean salvos. Porque cuando Dios, como yo le mencioné y le he mencionado un ejemplo a ese musulmán,
Un ejemplo, no es creyente, es enemigo de la resurrección, es enemigo en cierto sentido de Jesucristo, porque no lo acepta, ¿verdad? Pero una vez que se haya dialogado ese tema con él, ya se hace responsable de ese tema, porque ya Dios le permitió. Porque no es casualidad, hermana, no es casualidad que nos coloca, ¿verdad? Y que establezcamos esa conversación y esos temas. Es que Dios lo ha permitido. Pero ahora Él es responsable, como todos nosotros somos responsables de defender la verdad. ¿Y qué es esa verdad? ¿Quién es la verdad? Jesucristo. Pero Jesucristo, el nacido de mujer, crecido entre los hombres, crucificado y resucitado. Esa es la verdad. Jesucristo, el Hijo de Dios, primogénito de la resurrección. Orando en todo, dice el apóstol allá en Efesios 6, orando en todo el tiempo con toda oración y súplica en el Espíritu, y velando en ello con toda perseverancia y súplica por todos los santos y por mí, a fin de que al abrir mi boca me sea dada palabra para dar a conocer con denuedo el misterio del Evangelio, por el cual soy embajador en cadenas, que con denuedo hablo de él como debo hablar. Y ustedes ven que aquí nuevamente el apóstol enfatiza de dar a conocer el misterio del Evangelio, lo cual deja de ser misterio, porque ya Dios, como dice allá en Deuteronomio 29, ya se nos ha sido ¿qué? Revelado por medio del Evangelio, y hemos mencionado anteriormente que la palabra de Dios comienza en Génesis, ¿verdad? Y termina ¿qué? Allá en Apocalipsis 22, ¿verdad? Pero ¿qué pasa? Dentro de la palabra de Dios están los evangelios, que es la vida, nacimiento, vida, muerte y resurrección de Cristo, que es el fundamento de la palabra de Dios, que es el fundamento de las enseñanzas para que nosotros podamos conocer todas esas verdades. Gloria a Dios. Anterior de Cristo fue que inspirada, dada a los hombres por revelación, por sueños, ¿verdad? Por medio de los profetas, los salmos, ¿verdad? Pero ahora es por medio de ¿quién? De Jesucristo mismo, por los apóstoles. ¿Ah? El Evangelio apostólico. Para que nosotros ahora estemos convencidos de lo que dice allá en Filipenses, que por lo cual Dios también le exaltó hasta lo sumo y le dio un nombre que es sobre todo nombre, para que en el nombre de Jesús se doble toda rodilla de los que están en los cielos y en la tierra y debajo de la tierra, y toda lengua confiese que Jesucristo es el Señor, para gloria de ¿quién? De Dios Padre. Dios no necesita nada de nosotros, hermanos. Dios es el Creador, el Todopoderoso. Creó la tierra, el cielo y todo lo que podemos ver y lo que no vemos. ¿Verdad? Y lo único que demanda de nosotros, porque ni aún el venir es de nosotros, Él es el que nos trae. ¿Verdad? Que reconozcamos que Jesucristo, para la gloria del Padre, es su amado Hijo. Que es el Rey de Reyes, Señor de Señores, ¿verdad? Nuestro Redentor, el que se lo trepan allí, lo colocan en la cruz del Calvario y dice y mira y observa y mira las multitudes, ¿verdad? Con todo lo que le hicimos, con todo lo que le hicieron, ¿verdad? ¿Qué dice? Padre, perdónalos porque no saben lo que hacen. Si nuestro Señor nos dio ejemplo, como dice la palabra, imagínense nosotros que a veces nos da cólera, la ira, problemas, reaccionamos por cualquier cosita, ¿verdad que sí? Imagínense. Y es por eso que no podemos engañarnos, no podemos decir que tenemos amor al prójimo, o sea, que amamos al Señor, ¿verdad? De que no somos perfectos, que estamos buscando la perfección, sí, podemos, gloria a Dios. Podemos crecer en tolerancia, en amor,
Pero tenemos que someternos para aprender todas estas verdades, para poder llegar a esos niveles, hermano. Gloria a Dios. Cuando ustedes miran alrededor, por ejemplo, allá afuera, todos esos problemas sociales, como la comunidad, como la población es destruida a través de los vicios, de la drogadicción, cualquier sea los vicios, ustedes ven. Cuando en la familia, los problemas sociales, ¿verdad? Cuando la palabra dice, por ejemplo, en el matrimonio, lo que Dios juntó no lo separa el hombre, es una sola carne. Que el dolor de la compañera debe ser el dolor del compañero, o sea, de su esposo, viceversa, la esposa. Aquí Cristo, cuando hablamos, leímos el lavado de los pies. Imagínense, hermanos y hermanas, casi siempre la mujer es más flexible, tiene más amor, ¿verdad? Por ejemplo, la mujer se enferma, pues cuídate tú sola, defiéndete como puedas. Si el hombre se enferma, pues hay que mimarlo. No es así, yo pienso que es así, yo he visto eso, ¿verdad? Porque en casa yo veía a mami se enfermaba, pues, un ejemplo, aunque mi viejo se enfermó no muchas veces, pero cuando se enfermaba había que cuidarlo, ¿no? Pero cuando mami se enfermaba, tenía que levantarse, estuviera enferma o no. Todo tenía que seguir normal. Había que hacer desayuno, había que hacer el almuerzo. Eso es así. Pero es por nuestra inmadurez, porque no conocemos. El amor supera todo, hermano. Entonces, si entramos en esas enseñanzas de aprender, de vivir con convicción lo que es el amor, es por eso que todo se acabará, excepto el amor. Y es por eso que cuando Dios de tal manera nos amó, ¿verdad? Porque nos amó primero, que por amor entrega a ¿quién? A su Hijo. Pero la palabra dice también, entrega a su Hijo, pero Jesucristo aceptó y se dio por sí mismo, ¿verdad? Gloria a Dios, por amor también. Pero era porque Él conocía el plan y que iba a recibir. Porque Jesucristo, por eso que cuando ora ya, en horas antes de la crucifixión, le dice al Padre, si es tu voluntad, pásala. Pero que hágase la suya. Gloria a Dios. ¿Por qué? Porque nosotros debemos entender y conocer cuál es la voluntad del Todopoderoso para con nosotros. Porque no en todo tiempo es Dios. Somos nosotros que a veces tratamos de desviar y hacer nuestros caminos. Y no es así. Porque la palabra dice que Dios ordena nuestros pasos. Dios y el Espíritu es el que nos guía. Pero a veces Dios nos da unas oportunidades y nosotros tratamos de cambiarlas. Gloria a Dios. Y es por eso que debemos crecer en sabiduría, hermano. Es por eso que cuando Cristo le dijo allá en Juan 1, dice, a los suyos vino y los suyos no le recibieron. Mas a todos los que le recibieron, a los que creen en su nombre, les dio potestad de ser ¿qué? Hechos. Es una formación. ¿Ustedes ven? Le dio la oportunidad de ser hechos. Porque yo dije anteriormente, nos hizo nacer por la palabra. Entonces comenzamos ¿a qué? A 4 ni en los 2 bloques, porque parece que habían invadido, había fiestas allí. Y entonces, gracias a Dios ella estaba creciendo. Porque en verdad, si yo hubiera tomado otra acción, que la acción que había tenido era llamar 911. Y decir, necesito asistencia aquí, que me están aquí guisando, o lo que fuera. Pero entonces es peor la situación, que fue como la clase de ayer. Hay que ser pacificador, hay que buscar la paz, amor. Porque si no, palabra saca palabra, hermano. ¿No es así? Es así, palabras sacan palabras. Y a veces decimos, porque lo digo yo. Y por ahí sigue.
Y cuando venimos a ver, hay desgracias. Y no podemos ser egoístas. Por ejemplo, nosotros los hijos e hijas, a veces somos egoístas porque no pensamos en nuestra madre, en nuestro padre, y le damos problemas por nuestras acciones. Llegamos a la 1, a las 2 de la mañana, no pensamos que la vieja o el viejo están preocupados. Estamos hablando, aunque aquí los jóvenes aquí, el más joven es el hermano Semidey, es el más jovencito, para que se comporte cuando esté allá en la casa de papá y mamá. Pero es una realidad. Entonces todo eso lo vamos acomodando, hermano. Y dice allá la palabra en Romanos 1, y como ellos no aprobaron tener en cuenta a Dios, Dios los entregó a una mente que reprobada para hacer cosas que no convienen. Es por eso que en el mismo libro primera de Romanos 18, porque la ira de Dios se revela desde el cielo contra toda impiedad e injusticia de los hombres, que detienen con injusticia la verdad. Porque lo que se conoce le es manifiesto por Dios, pues Dios se lo ha manifestado, hermano. Porque las cosas invisibles de Él, su eterno poder y deidad, se hacen claramente visibles desde la creación del mundo, siendo entendidas por medio de las cosas hechas, de modo que no tienen excusa, pues habiendo conocido a Dios, no le glorificaron como a Dios, ni le dieron gracias, sino que se envanecieron en sus razonamientos, y en su necio corazón fue entenebrecido, profesando ser sabios, se hicieron necios. No quieren ver el testimonio de Dios a relación del Hijo. Y eso está dentro de nosotros los creyentes. Porque cuando nosotros dialogamos con hermanos podemos ver esas verdades. La primera acción que nos van a decir o que vamos a decir, porque no necesariamente ellos están incorrectos, puede ser que nosotros estamos incorrectos. Pero si nosotros estamos incorrectos y ellos por medio de la palabra nos enseñan algo nuevo, ¿cuál es nuestro deber? Someternos a la palabra de Dios, porque no lo sabemos todo, pero es por medio de la palabra, no es yo creo, mi opinión. No, eso no es eso. ¿Qué dice Dios a relación de ese tema? Entonces, aquí podemos ver que Dios, dice el apóstol, que todas estas evidencias han sido manifestadas. No son sueños, han sido manifestadas ¿para qué? Para la edificación de nuestro razonamiento, entender el plan y el propósito del Dios Todopoderoso. Gloria a Dios. Y es por eso que dice la palabra que ya leí, por gracias hemos sido salvos, hermanos. Hemos entrado a la familia de Dios como hijos espirituales, porque la salvación se alcanza al fin de nuestra carrera, como dijo Pablo. He ganado, ¿verdad? He terminado. ¿Por qué? Porque a veces no es fácil, a veces nos podemos desviar, y cuando digo podemos, por nuestra propia decisión, descuidos, no someternos a la palabra, descuidar todo lo que Dios ha establecido, con evidencias por medio de Jesucristo, cuando Cristo le enseña a los discípulos, los cuales se convierten después de su resurrección en los apóstoles, ¿verdad? Gloria a Dios, para que nosotros podamos ver. Por eso allá cuando dice el apóstol allá en Colosenses 1, dice, Él es la imagen del Dios invisible. Miren qué fácil podemos ser confundidos. Porque Él dice, Él es la imagen del Dios invisible. La palabra de Dios no se contradice, ¿verdad? Porque ahí diga, Él es la imagen del Dios invisible, en Éxodo 33, 23, cuando Moisés le pide ver la gloria y ver a Dios, ¿no es acaso que Dios le habla a Moisés, ¿verdad?
y le indica dónde lo coloca cuando él va a pasar. Entre medio de una roca, ¿verdad? En la grieta. Después dice la palabra que Moisés vio es que sus espaldas, ¿verdad que sí? Lo que dice la palabra es, no hay hombre sobre la faz de la tierra en este cuerpo terrenal que pueda ver el rostro de Dios, el rostro. Juan 1:18 dice que nadie ha conocido, ¿verdad? Dice, nadie ha visto a Dios. No, nadie ha conocido a Dios, porque ver y conocer son dos cosas. Ustedes me ven ahora, pero no me conocen, ¿verdad? A través de los años nos hemos, ¿qué? Conocidos. Porque el ver una persona, ver una figura, ver un cuerpo, ver una persona no es conocerla, ¿verdad? Entonces aquí dice, Él es la imagen, figura, semejanza. ¿No es acaso lo que dice allá en Génesis? Pero está hablando de la imagen celestial. Un cuerpo transformado, un cuerpo glorificado, hermanos. Gloria a Dios. Por eso que siempre hemos mencionado y siempre recalcamos en la resurrección de Cristo. Las evidencias. Cuando Cristo resucitó, Cristo resucita con su ¿qué? Con su propio cuerpo, su propio espíritu, su propia personalidad, su propia autoridad adquirida ¿de quién? De su Padre. Es por eso que allá cuando estábamos de Jacobo y Juan, ¿se acuerdan cuando él le dice, cuando ya la madre le dice como una mujer sabia, astuta, que quería lo mejor de los muchachos, ¿verdad? Mira, permite que uno se siente a la derecha y el otro a la izquierda. ¿Y qué él dice? Eso no está enmendado. Eso está para quien está preparado por quién. Por papá. Gloria a Dios. Aquí el que manda es papá. ¿Ah? Mira, a ver si me presta ese carro ahí que está ahí estacionado. Yo, me gustaría hacerlo, pero no puedo, eso no es mío. ¿Ah? Tengo que ¿qué? Pedir permiso si te lo voy a prestar. Si te lo voy a dar, cualquier sea la razón. ¿Ah? Porque es el Padre en la cabeza de todo. Cristo es la cabeza de la iglesia, dice la palabra. Gloria a Dios. 12:13. Primera de Corintios 11:3. Gloria a Dios. Porque en Él fueron creadas todas las cosas, las que hay en los cielos y en las que hay ¿qué? En la tierra, visibles e invisibles. Porque a veces creemos que porque no lo vemos, no existen. El aire es real, ¿verdad? La electricidad es real, ¿no la vemos? ¿Acaso ustedes pueden ver el viento? Yo creo que no. Pero pónganle como pasó en Puerto Rico a 155 millas, a ver si el viento no es real. Ah, y no se ve. Es por eso que dice aquí, visibles e invisibles. No porque nosotros no las podamos ver, no quiere decir que están ahí. Eso es como cuando cada vez que yo digo que aquí, que aunque las sillas están posiblemente vacías, están siendo ocupadas por ángeles. Eso no lo digo yo, eso lo dice el apóstol Pablo. En Efesios capítulo 3, verso 9, verso 10. Dice, potestades, jerarquía de mandato, aprendiendo. Porque es lo que dice allá nuevamente la palabra, es por medio de la iglesia que todos van a aprender, incluyendo los ángeles. Porque es por medio de la muerte y resurrección del nacimiento, muerte y resurrección de Jesucristo. 3, 9 de Efesios y 10 está bien específico. ¿Le creemos a la palabra o no le creemos? Ahí no dice que hay que están aprendiendo, los que aprenden son los chinos nada más, ni los alemanes. Ahí dice el nivel angelical de posición. Efesios 3, 9. Y es por eso que nosotros debemos conocer estas verdades, porque eso son motivaciones. Aún los ángeles tienen que aprender de la iglesia. Esa es la responsabilidad de la iglesia. Y la iglesia somos nosotros, hermanos. Nosotros somos un cuerpo. Somos un sentir.
¿No es acaso lo que dice en Efesios 4, 3 en adelante? Un Señor, un solo Dios, un bautismo, una fe. Todos unidos por el mismo Espíritu. Gloria a Dios. Por cuanto sean tronos, sean dominios, sean principados, sean potestades, todo fue creado por medio de Él y para Él. Y Él es antes de todas las cosas, en Él subsisten. Y Él es la cabeza del cuerpo, que es la iglesia, el que es el principio, el primogénito de los muertos, para que en todo tenga la preeminencia. Por cuanto a quién, dice en el 19, agradó al Padre que en Él habitase toda plenitud, y por medio de Él reconciliar consigo todas las cosas, así las que están en la tierra como las que están en los cielos. Ustedes ven que ahí reconciliar no solamente la tierra, sino las que están en los cielos, hermano. Haciendo la paz mediante la sangre de la cruz, porque Cristo tenía que morir para que esa paz universal se pueda aplicar. Es por eso que cuando le dice de tal manera que yo me imagino que Pedro y los discípulos se sorprenderían. Cuando Cristo le dijo, apártate de mí, Satanás. Imagínense. Gloria a Dios. Para poder conocer esas verdades. En el 2:9 de Colosenses, porque en Él habita corporalmente. Miren esto, y esto es lo que tenemos que conocer estas verdades. Miren, porque en Él habita corporalmente toda la plenitud de la deidad. Quiere decir, si dice corporal, quiere decir que es un cuerpo, ¿verdad? Como el que se presentó cuando Cristo resucitó. Ahí que está esa definición. Corporalmente. Eso quería decir que Dios estaba en el cuerpo de Cristo. Yo lo dudo. No. Porque dice corporalmente, ¿verdad? Entonces la pregunta es, ¿por qué tantas confusiones? ¿Por qué tantas malas enseñanzas? Pues porque a veces no le creemos a la palabra de Dios. Nosotros lo que hacemos es un patrón. Yo lo hago, pero no lo aplico. Me explico. Yo, por ejemplo, si yo estoy buscando un tema bíblico, yo reviso la opinión de este escritor o busco diferentes, pero muchas veces, todas, muy pocas, tienen lo correcto. Muy pocas. Le he mencionado multitudes de veces a ustedes de la lingüística. Y ustedes muchas veces dirán, ¿por qué el hermano dice la lingüística? Hermano, porque la lingüística fue establecida para confundir a los hombres. Y es por eso que nosotros tenemos que tener cuidado lo que leemos. Si ustedes leen Biblia, siempre lo hemos mencionado, que tenemos que tener cuidado porque se usan términos incorrectos, términos y tiempos incorrectos que pueden cambiar completamente el panorama de lo que quiere decir la palabra de Dios. Y es por eso que debemos entender que el fundamento de nuestra salvación está en sí, estar convencido que Jesucristo es ¿qué? El Hijo engendrado de Dios, que nació, que convivió. Todo lo demás tenemos que examinarlos de acuerdo al documento que estemos leyendo, de acuerdo a la Biblia que estamos leyendo. Entonces, como me pasó, le dije anteriormente, el muchacho, el estudiante de la universidad me dice, pero ahí no dice engendrado. Y yo, pues búscate en aquella Biblia, a ver si dice engendrado. Y dice, ¿verdad? No dice aquí. Y yo, bueno, eso es lo que estamos hablando. En Puerto Rico, allá el concilio MI me dice, bueno, es que tú enfatizas mucho el engendrado. Y yo, ¿y qué tú quieres que yo diga? Que Jesucristo vino por el arte de la magia. Jesucristo es el Hijo engendrado de Dios. Entonces ahí vienen con otros temas. Y es por eso que hay que conocer estas bases. Ahí ustedes no tienen idea de ciertas preguntas que surgen que jetan a uno con eso. ¿Por qué? Porque no conocemos esos fundamentos y una vez que nosotros conocemos lo que dice allá
en 1 Timoteo 3:16, ¿se acuerdan? El misterio de la piedad, misterio de la piedad, misterio de la piedad. Ustedes saben que es uno de los fundamentos para las malas enseñanzas, o sea, confundir. Por eso Cristo allá cuando le habla a la mujer samaritana le explica, le dice, busca que adoradores que lo adoren en espíritu y en verdad, hermano. ¿Acaso nosotros no estamos adorando y buscando al Señor? ¿Somos espíritu o somos cuerpo, alma y espíritu? ¿Verdad? Nosotros somos un ser trino, por usar esa palabra. Y somos espíritus. Y es por eso que cuando allí mismo, en ese mismo verso, cuando hablan que dice que Dios es un espíritu, lo que quiere decir que tiene un espíritu, pero Dios es real, porque la palabra no se contradice. Pero si yo no conozco la palabra que allá en Éxodo, que allá en Números, dice que Dios tiene un cuerpo, que los ancianos, los 70 ancianos lo vieron, que comieron. ¿Ah? Como decía el nuevo amigo musulmán, eso es literal, eso no es verdad. Eso no es verdad. Que no comieron y bebieron, dice ahí los ángeles. Que Dios, dice la palabra, cuando Dios le dice, no a Moisés, mi siervo, le hablaré cara a cara. ¿Ah? Son verdades. De lo contrario, se aplica ahí lo que dice 2 Corintios 4:4. La ceguera espiritual, para que nosotros no veamos esas verdades. Es por eso que nosotros debemos estar convencidos y sabemos lo que es la base de la fe, ¿verdad? Es pues la fe, la certeza de lo que se espera, la convicción de lo que no se ve. ¿Por qué? Por ella alcanzaron buen testimonio los antiguos, por la fe entendemos haber sido constituido el universo por la palabra de Dios. De modo que lo que se ve fue hecho de lo que no se veía. Porque podemos hablar, a veces podemos decir que tenemos fe, pero la fe es estar convencido de algo que creemos que va a suceder. Pero cuando nosotros estamos convencidos que va a suceder, podemos decir que hemos crecido. ¿Ah? Y Dios permite situaciones en nuestras vidas para que nosotros podamos crecer en esas experiencias. Gloria a Dios. ¿Ah? Vuelvo y les repito lo que dice allá en Juan 13:7. Se respondió Jesús y le dijo, lo que yo hago, tú no lo comprendes ahora, mas lo entenderás después. Y es por eso que cuando nosotros vemos ese fundamento de que Cristo es la llave para entrar al reino, debemos entender que el único camino es Cristo y que nosotros estamos para hacer luz entre las tinieblas, hermanos. Y estar convencidos que en el único que hay esperanza y hay vida es en Cristo. Y que seamos luz. El tiempo ha avanzado, gloria a Dios. Y como sabemos aquí el tiempo se va rápido, sin estar haciendo muchas glorias, aleluya, a veces está, gloria a Dios, porque eso es lo que más que hay, palabra, hermano. Vamos a orar. Padre, te damos gracias en el nombre poderoso de tu amado Hijo Jesucristo, Señor. Gracias por la oportunidad que nos permitiste a los hermanos aquí, todos presentes, Señor. Permites que no seamos solamente oidores de tu palabra, sino hacedores, Señor. Que esas verdades, Señor, que están establecidas por la eternidad, de la eternidad por los siglos de los siglos, sean convictas en nuestro espíritu, en nuestra mente, Señor, para que podamos ser útiles, Señor, para que podamos llevar este mensaje con nuestro testimonio de nuestro comportamiento del día en día, Señor. Mira cada familia, Señor. Mira a los gobernantes, Señor. Mira a la familia que está en destrucción, Señor, porque el enemigo quiere dividir y romper, Señor. Cambiar tus verdades, Señor. Fortalece los matrimonios, fortalece, Señor, todo aquello que tiene que ver con tu palabra, Señor. Mira a los líderes que gobiernan estas naciones, Señor, las naciones, Señor. Mira el presidente, Señor. Mira todo nivel de la política de esta nación, Señor. Permites
que elijan, Señor, personas, Señor, que teman, Señor, que conozcan, que sepan la verdad, Señor. Ayúdanos a nosotros a hacer luz como todo lugar, en todo lugar, Señor. Mira, nuevamente te pido por aquellos que no han aceptado a Jesucristo como su Señor y Salvador. Dale esa oportunidad, Señor. Mira aquellos que están en los hospitales, aquellos que están en las cárceles, Señor. Mira aquellos líderes, Señor, que aplican las leyes, Señor, en la judicatura, Señor. Ten piedad y misericordia, Señor, por cada uno de ellos, Señor. Mira aquellos que se permiten y se someten al aborto, Señor. Ten misericordia por esos seres, Señor. Abre el entendimiento, Señor, para que entiendan que es una maldad, Señor, que es un pecado y que van a recibir, Señor, consecuencias a base de esa acción, Señor. Mira cada uno de nosotros nuevamente, Señor. Mira a nuestros familiares, Señor. Tú conoces nuestras necesidades físicas y espirituales, Señor. Permite que podamos seguir creciendo en el conocimiento, Señor. Mira el Espíritu Santo, gracias por él, Señor, y permite que nos guíe, Señor, día en día a través de nuestra vida, Señor. Mira, nuevamente te pido por cada uno sobre la faz de la tierra, Señor, porque es tu voluntad que todo hombre venga al conocimiento de la verdad y que sean salvos, que reconozcan que hay un solo Dios y un mediador entre tú y los hombres, Señor. Te lo pedimos en el nombre poderoso de tu amado Hijo y de tu Santo Espíritu. Amén. Que Dios le